Presentame, por favor, con Ya quién voy a hablar. tenemos en línea a Alicia Castro. Alicia Castro ha sido sindicalista, es sindicalista, dirigente política, diplomática argentina, es ex embajadora en la República Bolivariana de Venezuela entre el 2006 y 2011, ex embajadora ante el Reino Unido entre el 2012 y 2015, como así también representante permanente ante la Organización Marítima Internacional. Alicia, buen día, Rapacio de Saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Un gusto, la verdad, un lujo que esté en este aire, Alicia. No, por favor. Varios temas. Estaba escuchándolos hablar del sobrevuelo del Papa. Sí. Y quería decirle que recién horrorizada viendo algunos tweets macristas. Sí. Y algunos que se llaman periodistas, y como en realidad han tomado un oficio que es como el de provocadores, ¿no? Entonces Sí. van subiendo la apuesta. Y había uno que decía, el Papa pasa 8 horas por cielo argentino, para los boludos que no querían la ley de derribo. Ajá, bien. Es curioso. Realmente sí. Los macristas Sí, y los radicales de Cambiemos, sí. han armado, se ha formado un clima de violencia insólito. Sí, más Alicia, cuando venían, uno de los postulados de campaña era unir a los argentinos. Terminaron peleándose, dando cursos para pelearse con el Papa e inventando grupos guerrilleros mapuches y comandos iraníes y ni 2 años. Una agresión hacia el peronismo, hacia el Sí. kirchnerismo, hacia la oposición, que yo creo que no había visto nunca, ¿no? Bueno, cuando se los compara, a mí, acá tenemos una serie de secciones, bueno, en fin, tenemos, obviamente, postura tomada, relacionada hace mucho tiempo, y hay un fragmento que difundimos siempre, que es una parte de la película de Leonardo Fabio, y también una grabación de Martínez de Oz. Leonardo Fabio hace cuenta en una parte del plan económico del 55, y están los 12 famosos puntos de Martínez de Oz en el 76, 77, cuando los lee. La similitud en cuanto a los lineamientos del plan económico del 55 y del 76, siempre aclarando que esos fueron golpes de Estado y que esto es democracia de baja intensidad, una democracia pisoteada, pero el plan económico es estrictamente el mismo, los postulados son iguales. Recordemos que la dictadura militar fue un plan sistemático para exterminar a todos los dirigentes sociales, gremiales, estudiantiles que se hubieran opuesto a ese plan económico de esos 12 puntos que mencionás. Y claro. Además tuvo beneficiarios muy concretos que tienen nombre y apellido, y uno de esos es Macri, ¿no? Claro. Saquizó la deuda privada del grupo Macri, la pagan hoy, la seguimos pagando, y además, como sabemos, Macri cuando empezó la dictadura tenía 7 empresas, cuando terminó la dictadura Sí. tenía 47 empresas. Por eso creo que, Sí. por ejemplo, la prisión domiciliaria de Checolás, que ustedes están sufriendo Sí, sí. en Mar del Plata, la sufrimos Sí. todos, pero digamos, Mar del Plata especialmente, creo que es una devolución de favores, ¿no? Porque Sí. las torturas, los horrores, el sadismo que ejercía Checolás, Sí. efectivamente era para mantener un orden, para instalar un orden económico del que Macri es Sí. con su beneficiario directo, ¿no? Macri y muchos de los que están en el gabinete. De modo Sí. que creo que esa es la lógica que está imperando, y que es una lógica que viene con sangre, que viene con violencia, que se aplicó con violencia y que se sigue aplicando con violencia. Bueno, la violencia que ahora hay para reprimir una protesta que no está violentando nada, el mecanismo de infiltración, todo lo que vemos tan burdo, tan obvio, da también una cerrazón sobre el núcleo duro que sostiene todavía este gobierno como para satisfacer esa parte, pero lo cierto es que la violencia ejercida física
además de lo institucional, además de los presos políticos, es clara sobre gran parte de nuestro pueblo. Yo creo que vos recién decías que viste que se discute bastante si es una democracia, si no es una democracia. Vos recién mencionaste que es una democracia de baja intensidad. Yo me animaría a decir hoy, lunes, Sí. 11 Sí. de enero del 2008, que 15. no es una democracia. Lunes 15, dígame. Perdón, 2018 además. 2018, ahí está. Todavía no tomé el café de la mañana. Nos vamos a poner, vamos a hacer bien el acta, Alicia, entonces. Lunes 15, 2018. 15 de enero de 2018. Ahí está, sí. No, creo francamente que no es una democracia. Lo único que la emparenta con una democracia formal son los votos. Pero no hay división de poderes. Este es un gobierno que controla la justicia. No controla y manda la justicia. Por ejemplo, la causa armada de Bonadío por el memorándum de Irán, que es una cosa burda. Sí. Evidentemente está mandada a ser tailor-made, como dicen los ingleses, esta desastrería del gobierno de Macri. Y además, bueno, con el decretazo que acaba de anular 19 leyes y modificar 140 leyes, es obvio que tampoco hay vigencia del Poder Legislativo. Alicia, sobre este punto, ahí el sábado en esta experiencia comunicacional tan interesante, donde Luis, multiplicando su voz a través de la Radio Rebelde, aquí estamos levantando su voz también para multiplicar su voz, ese pedacito de libertad que la libertad de expresión da, en las condiciones de prisión que está viviendo Luis Delía. Vos en el piso acompañando a Pico Picone. Uno de los puntos, tal vez de aporte de tu parte a Luis, era instruirlo, informarlo, porque está privado de la libertad y la información también. No de la formación, porque algunos libros tiene, pero la información tan importante en estos tiempos que corren. Y decía, y lo comenté, te lo dije además, y lo comenté a quienes querían escuchar y acá también, que he leído y he profundizado y he tratado de entender este decreto firmado allá lejos, donde estaba en Villa Langostura, anda a saber cómo fue el mecanismo de firma, bueno, en donde arrasa con el Congreso, y pocas personas lo explicaron con claridad. Si no haces la ayuda docente para que entienda quien escucha qué es lo que se firmó. Resumidamente es un decretazo que tiene 22 capítulos y 192 artículos, es decir, es un decreto ómnibus que deroga 19 leyes y modifica 140 leyes. Por supuesto, esto es inconstitucional porque los decretos de necesidad y urgencia justamente solamente tienen su justificación cuando hay una necesidad o una urgencia institucional, que no es el caso porque el Congreso está en funciones. Macri avanza sobre facultades del Congreso, autoriza a usar, por ejemplo, el Fondo de Garantías de Sustentabilidad del ANSES en operaciones financieras, desviándose del objetivo que ese fondo podía usarse solamente para el plan Procrear, el Fondo de Garantías, y ahora puede operar en el mercado financiero, es decir, incorpora el dinero de los jubilados y jubiladas, de los trabajadores jubilados, a la timba financiera. Luego, una de las modificaciones más graves, creo, desde mi punto de vista, es la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo y permite el embargo de cuenta sueldo. Antes, cuando un trabajador contraía una deuda, se podía embargar una porción que salía de una ecuación que tenía que ver con la suma de 2 salarios mínimos, etcétera, y la diferencia de su sueldo. Había una porción, suponte, de un salario de 25.000 pesos, se podía haber embargado 1.200 pesos. Sí. Ahora se puede embargar todo el sueldo. Es decir, después de haber
vendido y promocionado la idea de que los trabajadores podían tener créditos y haberlos metido en créditos que ahora van a ser impagables por la inflación galopante y porque se está pulverizando, con la suba del dólar está pulverizando el salario, ¿verdad? Sí. Y está pulverizando las jubilaciones. Entonces, con ese salario que va a ser impagable estos créditos, los acreedores, los bancos, se van a quedar con todo el sueldo del trabajador. Reduce las multas a las empresas que incumplen leyes laborales, es decir, está promoviendo explícitamente el cumplimiento de leyes laborales. Ya la Secretaría de Comercio, como consecuencia de este decreto, suprimió 314 licencias automáticas de diversos productos, lo que atenta contra la industria nacional y contra el empleo argentino. Reduce a 5 días el tiempo para publicar en el boletín oficial antes de lanzar una licitación para checar a los oferentes y para seguir favoreciendo a los amigos del poder. Los predios de las Fuerzas Armadas que se podían vender solamente para destinar a planes de vivienda procrear, el decreto de Macri promueve el desguace de los predios militares para realizar negocios inmobiliarios privados. Sabés que hay una catarata de negocios en la ciudad de Buenos Aires. Hay catarata de negocios privados en predios oficiales. Sí. Ese es un resumen de algunos de los aspectos más negativos, digamos, de este proyecto, ¿no? Es decir, no hay nada en el decreto de necesidad y urgencia que sea necesario, que sea urgente, ni que sea beneficioso para los ciudadanos y ciudadanas argentinos. Nada que hable de una patria libre, justa y soberana. Sobre este último ítem tan nuestro, me imagino que lo vivirás con mucho dolor y preocupación a la entrega de la patria en cuanto a nuestro territorio, Malvinas, por ejemplo, y demás. Vías navegables, por ejemplo, donde la injerencia la tienen más los países limítrofes sobre nuestras aguas, y también la usurpación de tierras prácticamente que hay sobre nuestra Patagonia. Me imagino que esta cuestión soberana que has defendido en distintos foros del mundo te impactan doblemente. Bueno, sobre Malvinas ha habido un retroceso enorme en la política de Malvinas, no solo con respecto a la que tuvimos durante los últimos 12 años, que fue evidentemente un avance muy grande en que las Malvinas dejara de ser una causa argentina para que fuera una causa global, una causa, no solo una causa regional, sino una causa global. Por ejemplo, en la cumbre de los países de África se decidió que, digamos, se concluyó que las Malvinas son argentinas, no solo que hay que favorecer el diálogo, como dicen 41 resoluciones de Naciones Unidas que instan a la Argentina y al Reino Unido a dialogar para encontrar una solución permanente y diplomática a la controversia de soberanía, sino con respecto desde 1965, que fue la primera resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue un éxito diplomático brillante de la Unión Cívica Radical. El canciller era Zavala Ortiz, el gobierno era el gobierno de Ilia, el alegato Ruda, que es muy famoso en la diplomacia con respecto en relación a la causa a la cuestión Malvinas. Y convenció a todas las naciones de que existía una controversia de soberanía que debía ser resuelta mediante una negociación de partes. Desde entonces hasta ahora, podemos decir que no ha habido una política de mayor desentendimiento como la que tiene el presidente Macri en la cuestión Malvinas. Peor que desentenderse, el 13 de... Con estas fechas no me voy a equivocar. No, claro. No hay problema. El 13 de septiembre del 2016
se firmó un acuerdo con Gran Bretaña por el que la Argentina se compromete textualmente a remover los obstáculos que hacen al crecimiento sustentable y al desarrollo, al crecimiento económico y al desarrollo sustentable de las islas. ¿Qué quiere decir esto en texto claro? Sí. Que quieren permitirle legalizar la explotación de la pesca que están realizando y permitirle la explotación de hidrocarburos. Y hace unos pocos días TELAM, es decir, la agencia oficial de noticias argentinas, publicó como una gran noticia que la empresa Rockhopper, una empresa británica, está contemplando realizar explotación petrolera en las Islas Malvinas antes de fin de este año. Lo publica la agencia de noticias de la Argentina, oficial, y la Cancillería no emite una palabra, no dice una palabra al respecto. Es decir, están avanzando en permitirle a los británicos saquear el petróleo que corresponde, que pertenece a más de 40 millones de argentinos. Más Malvinas no tiene solamente petróleo, digamos, en el mar. O sea, hay una riqueza hictícola también, ¿no? ¿Cómo? Una riqueza hictícola también. Una riqueza hictícola muy importante. Solamente en un año las Malvinas exportan más de 100 millones de dólares de pesca, de nuestra pesca. Sí, por eso tienen un alto ingreso por habitante, más alto que en el Reino Unido, porque han otorgado licencias de pesca por 25, por 30 años a Corea, a España, etcétera. Y ahora quieren legalizar, la Argentina quiere legalizar la explotación petrolera, y además dentro del mar argentino hay muchísimas riquezas, ¿no? Muchísimas riquezas. Y además esto tiene que ver también con el reclamo de la proyección, con la proyección antártica del reclamo, que es un reclamo que también viene haciendo Gran Bretaña. Entonces, realmente es muy preocupante. Sí, claro. Muy preocupante. Hemos tenido y tenemos una política exterior que da ganas de llorar. Sí, además con una lectura geopolítica curiosa, donde tenemos a la vicepresidenta dándose halagos y abrazos con Netanyahu y con una... y con los saudis. Y con una vista geopolítica que nos va a meter en problemas que no son nuestros y vamos a tener las consecuencias que no nos corresponderían por la lectura geopolítica justamente en esta división que el mundo ha hecho ya sobre sí mismo, donde nos atamos en principio los destinos al Acuerdo del Pacífico que cae con el triunfo de Trump y ahora seguimos atados a ese destino ilusorio que, bueno, Trump cambió, el consenso de Washington ha cambiado también, y hay una división en el mundo distinta con tres partes, China, Rusia y Estados Unidos. Nosotros seguimos atados a un viejo esquema en donde nos va a traer los problemas que también tienen esos mismos lugares a los que nos atamos. La lectura geopolítica, que también, de la cual sos experta, digo, también nos preocupa, por lo menos a los que nos preocupa mucho, porque nos va a traer consecuencias, además de la económica, otras consecuencias de meter en problemas que no son nuestros. Bueno, esto era algo que siempre señalaba Cristina, ¿no? Sí. Digamos, cómo nos estábamos comprando problemas que no tenemos. ¿Cuál es el mayor baluarte que tenemos? ¿Qué es lo más importante que tiene América Latina, además de su riqueza? Es la paz. Sí, tal cual. Y esto es lo que también se está poniendo en peligro con la política exterior, ¿no? Yo entiendo que la gente normal, entre comillas, no esté tan interesada en la política exterior porque no es tan obvio ver en la primera mirada cómo afecta a tu vida cotidiana, pero si uno puede explicar algunas cosas. Por ejemplo, nosotros los últimos 12 años pudimos construir un eje regional muy potente que recuperó además la ideología, los sueños de nuestros libertadores, de San Martín, de Bolívar, de Artigas, que eran la independencia y la unidad, porque la independencia del imperio de la época de España, digamos,
no bastaba para hacernos libres. Sí. El único modo de tener, además de independencia política, de tener soberanía económica, es estando unidos, contribuyendo a formar un polo de poder político y un polo de influencia que pueda negociar en condiciones de igualdad con otras naciones del mundo. Y esto lo logramos en un consenso extraordinario que fue el de derrotar al ALCA en Tal cual. ciudad también. Tal cual, 2005, sí. Eso fue histórico, Tal digamos. cual. Yo creo que es la derrota estratégica más importante que tuvieron los Estados Unidos después de Vietnam, porque los Estados Unidos estaban trabajando hacía muchos años Sí, sí. para imponer las condiciones económicas y la influencia política Tal cual. del Acuerdo de Libre Comercio con las Américas, y nosotros lo logramos derrotar. Tal cual. Y luego crecimos hacia la conformación de esa comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Somos 33 países en América Latina y el Caribe, que nos habíamos puesto de acuerdo en trabajar juntos, en hacer comercio intrarregional, en tener un consejo Sí. de seguridad como el que tiene la UNASUR, Sí. para resolver conflictos en común. Tal cual. Y además somos 33 países con 600 millones de habitantes que vivimos en 20 millones de kilómetros cuadrados. Sí. Somos la tercera economía del mundo, primer Sí. productor de alimentos, tercer productor de energía, y además hombres y mujeres capacitados, entrenados, Sí. una industria intermedia que puede competir, Sí. que puede complementarse. Es decir, Nos faltó- somos sí. inmensamente ricos. Y este bloque regional, Sí. Macri lo está destruyendo. Sí, claro. Nos faltó tiempo ahí, o profundidad, o decisión, o el enemigo era más poderoso. Algo nos faltó, haber podido crear el banco del UNASUR, que en su momento estaba planeado, o un banco latinoamericano, entre tantas cosas. Pero nos faltó tiempo, nos faltó... Y el enemigo, claramente, el enemigo del pueblo, estaba justamente acechando y va logrando su objetivo de desmembramiento, algo que en lo financiero y en lo comunicacional se podría denominar el Plan Cóndor 2. Así es, sí. Así lo llama Luis Delía, ¿no? El Plan Cóndor 2. Lo llamamos así hace un tiempo largo con Luis. Sí, tal cual, sí, tal cual. Y Tal así cual. es, Me así he es. esforzado mucho en este programa, a veces he perdido el tiempo largamente, tratando de explicar todas estas cuestiones de orden internacional, cómo llega, da la vuelta al mundo y cómo influye en el precio de nuestra garrafa social, por ejemplo. Porque tiene claramente una influencia. Y eso me preocupa y nos preocupa. A veces el ocultamiento de la información internacional también es un mecanismo de manipulación. Sí, claro, bueno, pero ya hay rasgos peores que el ocultamiento, que es con lo que más o menos crecimos. Sí. Recordemos que Clarín miente, no es nuevo, ¿no? Clarín, durante la dictadura militar éramos derechos humanos y ganábamos la guerra de las Malvinas para Clarín, ¿no? Sí, claro. Estamos ganando la guerra, claro. decían. Y los muertos eran por enfrentamiento. Los muertos eran por enfrentamiento. Tal cual. Y es curioso, ¿no? Una mujer que Patricia Bullrich, que fue montonera, Sí. Se ve que le gustan las armas, ¿no? Porque hoy Defensa autorizó de nuevo la instrucción, vi recién una noticia en página 12, de armas letales a chicos de 14 años. Es decir, se ve que es una persona que no es apegada a la paz, y están armando estas confrontaciones. A mí me han llamado mucho para preguntarme si era cierto que la RAM tenía una oficina en Inglaterra, y la verdad es que eso es un disparate, ¿no? Es decir, oficinas con 4 locos que defienden cualquier causa puedes encontrar en cada pueblo del mundo, ¿no? Sí. Pero eso efectivamente no es una cosa que estuviera actuando ni en la superficie. Sí, pero tan grave no debe ser lo de la RAM en el sur, ya que Macri estuvo 2 semanas de vacaciones allá, no pasó nada, así que no, tan grave no debe ser. Es un disparate, es un absoluto invento de ese gobierno para crear un enemigo interno, para
para montar un aparato represivo que está funcionando, ¿no? ¿Cuántos días hace que está preso ese joven que fue detenido en las inmediaciones del Congreso, que ni siquiera estaba participando en una movilización? Estaba yendo a comprar una hamburguesa, tal cual, hace 45 días aproximadamente, sí, tal cual. ¿45 días hace que está preso? No tengo el número exacto, pero por ahí. Un día ya es una exageración. Alicia. Si recordamos las imágenes horrorosas de esa chica de blanco, como se conoció, que fue llevada, después de ser manoseada, fue llevada empujada por un grupo de gendarmes, la metieron en un carro y se la llevaron quién sabe a dónde, ¿no? Y estaba todo el mundo buscándola. Es decir, esas imágenes son las imágenes de la dictadura militar. Y nos recuerda cada día que están gobernando los cómplices económicos y los mandantes de la dictadura militar. Cuando hablamos de golpes cívico-militares, acá tenemos claramente la pata cívica. Y un acompañamiento popular también que habría que revisar. Se sale de esto con unidad. Está compleja la unidad, pero se sale de esto con unidad del campo popular. No veo otro mecanismo. Unidad del campo popular y con una plataforma, ¿sabes? Yo la unidad... Vos sabés que hay uno de los apotegmas de Perón que yo discuto siempre, que es con mierda se construye un rancho. Yo siempre respondo que con mierda se construye un rancho de mierda. Bien. Vamos a discutir. Vamos a discutir a Perón, se va a poner lindo esto, ¿eh? Se va a poner... vos tenés más pergaminos que yo. No tengo más pergaminos. No, aclaremos esto, no tengo más pergaminos. Lo que ha pasado, que hubo elecciones, el afiliado de la afiliada dijo que yo presidiera el Partido Justicialista. No, nada más. No ningún pergamino más. Pero lo de Perón lo podemos discutir. Es lindo. No, mira, primero no creo que baste la unidad del peronismo. Creo que hay que hacer una unidad popular, ¿no? Sí, claro. Una unidad ciudadana en serio de todos los que resisten el ajuste, de todos los que quieren un país soberano, de todos los que quieren un país digno, de todos los que estamos en contra de la represión, de todos los que tenemos apego a la Constitución, etcétera. Sí, unidad del campo nacional y popular planteé, ¿no? Sí, yo creo que eso por ahí vendría. Y después yo, la verdad que no me creo, yo no creo que gente que ha apoyado a Macri cuando Macri tiene, digamos, es tan claro en sus objetivos y en los destinatarios de su plan, no creo que quienes lo hayan apoyado vayan a cambiar, ¿no? Es decir, no creo que sea eficaz volver, digamos, confiar en personas que ya han traicionado el voto popular. Ahí tengo un matiz, Alicia, que tiene que ver con las personas específicas, los que van a Davos, por ejemplo, acompañando, sabemos. Ahora, los que acompañaron, digo, tal vez no con Massa, pero sí con los masistas, que en definitiva ahí cambia la cosa, ¿viste? Porque cuando se personaliza porque el acuerdo, más experiencia tenés vos, obviamente, digo, el acuerdo de dirigentes hoy por hoy se diluye, ¿no? El acuerdo viene siempre, es más de abajo ahora, y más en este escenario de derrota que venimos viviendo. Sí, y además también hay que diferenciar entre los que hacen y los que dicen, ¿no? Yo siempre estoy proponiendo una unidad con la izquierda, y hay quienes dicen, bueno, pero la izquierda mandó a votar en blanco. También. Bueno, sí, obviamente han sido errores estratégicos importantes, pero tampoco nosotros fuimos perfectos, ¿no? Entonces también a mí me gusta pensar en qué habremos hecho mal nosotros para no volver a corregir errores. Indudablemente aquellos funcionarios corruptos, López y compañía, han hecho mucho daño al campo popular. Han hecho esas imágenes de los bolsos de López, que deben de haber sido programadas por expertos en comunicación, no tengo duda. Imágenes que no vimos, además, ¿no? Imágenes que imaginamos porque nos dijeron que era así, porque no vimos imágenes. Claro, pero viste que lo dijeron tantas veces que parece que lo hubiéramos visto. Son perfectos en la comunicación, son perfectos. Hay que aprender, ¿eh? Hay que aprender muchas cosas. Ellos trabajan con Big Data. ¿Vos sabés? Sí, claro. Si querés compartimos con tus oyentes. Dale. Digamos, hoy se consideran los datos personales tuyos, nuestros, de las personas que nos están escuchando, nuestra data,
se considera en el mundo una riqueza muy importante, por eso lo llaman the new oil, el nuevo petróleo. Sí. Esa data que está en manos de Google, Sí, sí. y Google la comercializa, la procesa y te vende nuevos productos con tus propios datos. Por eso era importante Sí, el plan claro. de Cristina de tener soberanía Sí. digital. Sí, tal cual. Sí, sí. Sería muy importante para preservar para nuestra privacidad. Ujú. Esos datos sirven para que se trabajan matemáticamente, Sí, claro. se forman como patrones, Sí, el que le con- gusta, al que le interesa la seguridad, al que le interesa Sí. la ecología, Sí. el que le interesa la música. Los algoritmos, Sí, algoritmos a medida son. Exactamente, son algoritmos a medida y se van haciendo targets Tal cual. de tendencias emocionales, no son Sí. ideas. Y yo creo que ahí hay una diferencia fundamental. Bueno, ¿no? Porque- la posverdad se basa más en la emoción que tiene que ver ya no con la evidencia, sino con lo que uno siente. Claro, entonces, por ejemplo, se robaron todo. A mí me interesa analizar Bien. ese tema, ¿no? Porque no porque tenga concluido un análisis, sino porque se robaron todo. Evidentemente surge Ujú. de ese sistema Sí. de encontrar un sentimiento que englobe, Sí, en este caso, sí. un sentimiento negativo, ¿no? Sí, sí. Así como aquellos, aquel terceto de promesas falsas Ujú. que hacía Macri, que era, como vos recordaste muy bien, Sí. unidad de los argentinos, pobreza cero, y lo tercero no me acuerdo. ya qué era. Lucha con el narcotráfico. Lucha contra el narcotráfico. Lo repetían como un Sí. catecismo. Pero yo se lo escuché decir a Dietrich, el ministro de Transporte, en una reunión sindical. Yo Sí. digo, qué desubicado está este tipo, porque normalmente un No ministro tiene nada que ver. ¿No? en una reunión sindical dice algo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Claro, claro. Pero esto es porque lo que algorítmicamente les habían dicho Sí, claro. los expertos de campaña lo que tenían que repetir, porque eso generaba unas determinadas emociones Sí. que habían encontrado seguramente en la data Sí. que tenían que estar presentes. Sí. Digamos que ahora lo han sistematizado, pero la derecha de toda la vida ha tenido la habilidad del poder de síntesis. Siempre lo ha tenido. ¿Ah, sí? Siempre lo ha No tenido. lo había pensado. Bueno, somos derechos y humanos, es una síntesis. Y venía a derrocar toda la política de lucha de los derechos humanos, tanto internos como del exterior. Digo, la derecha no tiene mucho que explicar, siempre, la emoción no se explica. Y viene de siempre, ahora se ha sistematizado, pero siempre la derecha tuvo. A ¿Qué ver, hizo, vos- qué hizo Perón? Perón, ¿qué hizo? Dijo, aprovechó el mismo mecanismo del enemigo y un día se plantó ante el país y dijo, Braden o Perón. O más cerca, en Claro. 2008, la derecha cuando dice, ahí le arrebatamos porque el peronismo es de resignificar, o cuando todos decían somos el campo y vivía en un departamento de un ambiente y no había visto tierra ni en una maceta. Digo, esa síntesis que la derecha tiene, nosotros nos cuesta. Nosotros hace un rato largo que estamos hablando, yo puedo seguir hablando con vos todo el tiempo, y que es para explicar un par de cosas. Ellos te tiran, se robaron todo, se robaron el PBI, bueno, y empiezan con esas cosas y ya está, se terminó la discusión. Sí, ahora, a mí me parece bastante insólito que las personas de carne y hueso que vivieron una mejora, independientemente de si te gusta Cristina o no te gusta Cristina, si te gusta Néstor o no te gusta Néstor, independientemente de las personas, ¿no? La gente tiene derecho a tener un paladar que le caigan bien o mal ciertas cosas, pero las personas que vivieron, que sus familiares adultos mayores que no habían hecho aportes pudieron jubilarse, que las escuelas estaban mejorando, que los salarios estaban estabilizados, que se había derrotado el desempleo de 2 dígitos que tuvimos después de la crisis, que parecía una crisis en la que íbamos a estar hundidos años y salimos muy pronto, que teníamos unidad latinoamericana y eso nos podía hacer ricos y nos podía hacer soberanos. La gente que vio eso, que lo vivió y que vivió los beneficios económicos, que vio un país desendeudado, Sí.
que vio un país que crecía, con la industria que crecía, la ciencia y la tecnología que crecía. Los científicos que se habían ido, que es lo más importante también que tenemos, es nuestra materia gris. Los científicos que se habían ido volvían a la Argentina confiados, había más... o sea, que todo eso evidentemente representa dinero invertido por el Estado. Y ahora les hacen una pileta de lona. Que se despinta, les roban la luz, les roban el gas, les roban los salarios. Lo curioso, los salarios, les pisotean las jubilaciones. ¿Pueden seguir diciendo se robaron todo? Lo curioso es que todos esos logros que son del conjunto, cada uno, eso hace el individualismo. Dice que por el esfuerzo que vos hiciste podés lograr lo que lograste, comprarte el auto, la casa, cambiar la bicicleta. Dice, ahora te esforzás igual, no lográs pagar la luz, pero es porque se robaron todo. Es una trampa fantástica generada, y además con un blindaje mediático extraordinario como nunca se vio en la historia de las comunicaciones, en donde está entrampado ese hombre, estafado, pero en algún lugar también, no todos los esclavistas eran libertarios, también aclarémoslo, necesitan algún tipo de razón, y como la razón lo excede, la emoción alimentada en forma permanente les hace gritar esto que gritan. Gente que está desocupada, que no puede pagar la luz, que no puede pagar el gas, que no puede pagar el alquiler, y dice, pero es porque antes... Y es una trampa en la que estamos. Tenemos que romperla. Se va a romper con la unidad del campo popular. También es la pereza de no informarse, porque vos antes, vos tenés que ver los números de antes, ¿no? Sí, claro. Tenés que ver los números de antes y ver cuál era la relación deuda-patrimonio de antes. Y tenés que ver ahora estamos endeudados en más del 50% de nuestro Producto Interno Bruto. Este gobierno ha aumentado en más de 120.000 millones de dólares, ha aumentado en 2 años en más de 120.000 millones de dólares la deuda externa, emiten bonos a pagar en 100 años, y justamente hasta el propio Macri ha dicho que, creo que lo único cierto que lo escuché decir es que podían tomar más deuda porque gracias a que el país estaba desendeudado. Tal cual. Y el 80% de ese dinero, porque la gente está viendo que esa deuda no son carreteras, no son escuelas, no es infraestructura, no tenemos trenes, no tenemos luz, no tenemos... Y el 80% de esa deuda se está fugando, ¿no? O sea, llega ese dinero para pagar los intereses de la fiesta financiera. Locos. De la fiesta financiera. Y esa gente vuelve a poner el dinero en dólares y lo fuga. Tal cual. Entonces esto me parece que es visible, no hay que hacer un esfuerzo intelectual para comprenderlo, es visible, vemos la miseria, ¿no? Vemos la gente durmiendo en la calle, vemos a los trabajadores preguntándose cómo van a pagar el transporte. La cuenta de luz nos da pánico a todos, ¿no? Te mete la meritocracia en el medio y también van zafando. Dice, bueno, el que duerme en la calle no habrá hecho los méritos suficientes para no dormir en la calle. Es perverso, es muy perverso lo que estamos viviendo. Sí, porque en vez de estar infundiendo un sentido solidario, un sentido humanista, es un gobierno inhumano que se comporta como inhumano, infunde además sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, peor que eso, ¿no? Esos negros de mierda creían que podían tener aire acondicionado, y que podían tener autos, y que podían tener vacaciones, y ahora vemos que no, y volvieron a su lugar, ¿no? Claro. El orden, porque ni siquiera está haciendo un esfuerzo para que el pueblo lo acompañe, gobierna para su tribu, ¿no? Estamos en el orden natural de la oligarquía, el orden natural de las cosas, el que fue peón que sea toda la vida peón, o sea, el orden natural de las cosas, el que tiene que tenga más y el que no tiene, bueno, así es la vida y la vida es injusta. Alicia, se me va el programa y no las ganas de seguir hablando con vos. Invitada a Mar del Plata cuando estés acá, FM del Sol, estamos en el multiespacio Néstor Kirchner, tenemos claramente una identificación, ya lo acabamos de decir, el Partido Justicialista, sobre el Partido, tengo alguna responsabilidad que me han dado los afiliados y afiliadas, así que... Qué orgullo, ¿no? Tantas cosas, nos da un enorme orgullo llevar adelante esto, que es privado, y lo otro que es público, lo llevamos con el mismo fervor y el mismo amor. Así que sí, nos da mucha energía, nos da muchas ganas, muchos bríos para
para pelear por la unidad y luchar por lo que creemos justo, libre y soberano. Creemos en vos una pieza fundamental en este armado. Así que cuando vos puedas, cuando vos quieras, las dos casas, y nuestra amistad y nuestro corazón, y el mate caliente siempre esperándola, querida compañera. El mate caliente, eso me tienta mucho. Bueno, acá siempre está. Eso me tienta mucho. Vos sabés que Pablo Galarreta, lo conocés seguramente a Pablo. Un gran compañero y amigo. Está organizando una visita mía a Mar del Plata, así Bueno. que seguramente se pueden comunicar y hacemos algo todos juntos como tiene que ser, ¿no? Bien. Como tiene que ser. Acá el secretario general del Frente Grande, Pablo Galarreta, le está mandando un saludo en este mismo acto. Está escuchando. Pablito, qué atento. Está escuchando y está mandándole el saludo correspondiente. No, y la hace agenda... rato y hace rato que me está insistiendo y yo le estoy y- tratando de explicar. Vos sabés que yo no tengo aire acondicionado en mi casa porque Ujú. no necesitaba antes. Ujú. Y ahora, a pesar del pánico que me dan las tarifas, el cambio climático Ujú. hace insoportable la vida sin aire acondicionado. Así que le digo a Pablo, hasta que no venga el técnico que está de vacaciones, Bien. instale el aire acondicionado Bien. y me lo ponga, Claro. no Bien. puedo moverme de casa. Pero Bien. después encantada. Yo lo que hago me va- con humildad es sumarme a la agenda que Pablo Galarreta haga con vos en la ciudad. Le voy a pedir que incluya la visita a alguno de los lugares o a los dos lugares. Obviamente, él es un invitado permanente y un querido amigo y compañero. Y estamos trabajando juntos de distintos lugares, desde el justicialismo y el Frente Grande, y desde Unidad Ciudadana él y nosotros el Partido Justicialista, intentando justamente esta reconstrucción, por lo menos lo que nos toca como responsabilidad en la ciudad de Mar del Plata. Las puertas abiertas, bien abiertas, el corazón bien abierto, la amistad permanente. Y claramente el mate caliente porque nos acompaña acá y en el Sin partido. olvidarnos de las medialunas, que en Mar No, del Plata bueno. son buenísimas. También, porque por el agua, después acá por el agua de Mar del Plata es extraordinaria. También desde Mendoza nos están pidiendo tu contacto para hacerte una radio allá, Gustavo Torres se llama, así que están escuchando y están queriendo también, digo, bueno, van pasando... Dáselos con mucho gusto. Yo trabajo Sí, sí. muy cerca del diputado Carmona. Sí, lo sabemos, sí. Bueno, Porque Carmona era presidente de la Ujú. Comisión de Relaciones Exteriores cuando yo era embajadora en Sí, el sí. Reino Unido y estábamos en permanente contacto y Sí, sí. cuando volví entonces naturalmente seguimos trabajando juntos sí. básicamente en cuestiones de relaciones exteriores, pero también creo que es uno de nuestros mejores cuadros políticos y Sí. uno de nuestros mejores diputados y espero que algún día pueda ser gobernador de Mendoza. Lo he leído y lo he seguido y conozco la trayectoria del hombre. Bueno, estas cosas que la comunicación logra, como ves, se multiplica insistiendo, bregando, haciendo los esfuerzos. Peleando. Vale la pena, ¿no? Absolutamente. El peronismo nunca se rindió. Y lo decías vos los otros días, si suponen que con todos estos avances van justamente a lograr callar las voces, no conocen la historia de resistencia del campo nacional y popular, para hacerlo más abarcativo. Hablo del peronismo porque es lo que me toca, obviamente. No, pero es más además, yo creo que las figuras que están, que a los que han metido como presos políticos los están elevando, o sea, Milagro Sí. Sala la han convertido en una Sí, claro. lideresa por lo menos regional, Sí, ¿no? claro, sí. Y tiene impacto mundial. Sí. Y además nosotros en realidad no teníamos muchos dirigentes Con esa visibilización, indígenas, claro. ¿no? Claro, Con una claro. visibilidad como la que tiene Milagro. Claro. Vudú, pero te firmaría que tiene más simpatizantes ahora que estuvo en la cárcel que antes. Firmo Y con vos. Delía también, con Delía es lo mismo, porque Sí. hay mucha gente que le molestan los modos de Delía Sí. sin darse cuenta que Delía es un luchador social Sí. de todo el campo, ¿no? Y que lo necesitamos y que está preso justamente Sí. para que no proteste, para que no movilice. Exactamente. Firmo todo lo que acabas de decir. Te mando el beso, el abrazo correspondiente, mi respeto, mi admiración. Y acá, las puertas abiertas de todos los ámbitos que ya te mencioné. Te agradezco enormemente este tiempo. Encantada, quedo muy animada Bueno. para visitarlos y para compartir un par de días en Mar del Plata. Que se apure ese técnico de una vez por todas. Y bueno. Hoy me dijo que no, lo esperaba hoy a las 10 de la mañana
Y me dijo que hoy no llega porque no sé qué le pasó. Pásame el número que nosotros lo hablamos con él, no te preocupes. Bueno, te mando No, quise revelarte la puerilidad de mi causa, pero la verdad es esa. Todos juegan, en la cancha todo juega en la cancha. Te mando un beso, te espero por acá. Un abrazo grande. Muchas gracias. 100.7 del dial, se llama Todo al Aire, es la frecuencia del sol.